Mi hija no estaba jugando, estaba esperando a algo o a alguien. Hola, yo soy Pau y si te gusta este tipo de contenido, pues no olvides de seguirme aquí en TikTok y también nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los días videos y videos completos. Hoy les estaré contando esta historia que de verdad les va a volar la cabeza, que lo saqué de Reddit. Es de una mamita que dejó ahí y me impactó, pero les estaré contando en primera persona para que sea más interesante. Si no hay nada más que decir, pues vamos con la historia. Mi nombre es Ariana y tengo una pequeña de 3 años. Ella pues está yendo al kinder. Al inicio de este año la estuve llevando a una guardería para que pudiera relacionarse con otros niños de su edad. Pero ella pues no se acostumbró al ambiente de su primera guardería a la que la llevé, ya que lloraba mucho, no quería quedarse. Motivo por el cual tuve que buscar otra guardería cerca también a mi trabajo. Entonces encontré una guardería que en realidad varias mamás sí lo recomendaban en algún momento. Llevé a mi pequeña a la guardería y pues me atendió la encargada o la directora de la guardería, que se hacía llamar Miss Tammy. Esta Miss Tammy me dijo pues que no me preocupara porque ella iba a estar bien, que generalmente traían a otros pequeñitos de otras guarderías que también donde no se acostumbraban, y ahí pues como que era otro ambiente, era otro trato y los niños por X motivo pues se acostumbraban. Entonces desde el primer día que yo llevé a mi pequeña, Mía pues se acostumbró muchísimo desde el minuto 1 que llegó ahí. Vio los juegos, se fue directo hacia la zona de la cocina donde ellos empezaron a jugar, y Miss Tammy se presentó con mi pequeña. Le cayó muy bien y mi pequeña ya no quería salir del lugar. Entonces Miss Tammy me dijo: no te preocupes, déjala que todo está bien. Me quedé como más o menos una hora esperando cómo era la reacción. Obviamente yo estaba ocultada para ver si lloraba o no lloraba, para que me la pueda retirar de la guardería. Pero transcurrido ese tiempo, pues no. Mi hija estaba súper feliz, estaba jugando con otros niños. La Miss Amy también era muy, muy linda, era maravillosa porque les trataba absolutamente a todos muy, muy bien. Era más o menos 6 semanas aproximadamente que mi pequeña estaba yendo a esa guardería. Las 2 primeras semanas pues estuvo muy bien, ella se adaptó excelente, la recogía de la guardería, la llevaba a casa y ella tenía grabado en la mente canciones, palabras, ¿no?, que repetía absolutamente todos. Al inicio pues como que eso me dijo: se está acostumbrada muy bien, está llevando de la mejor forma, y lo bueno es que está aprendiendo, está relacionado con otros niños de su edad. No me preocupó en lo absoluto. A eso de más o menos la 4ª a 5ª semana empecé a notar algunos cambios en mi hija, como por ejemplo un día la fui a recoger a la guardería como todos los días. Pasaba por ella, tu carro. Entonces la dejaba en la parte de atrás a mi pequeña, la aseguraba en su asiento, y mientras conducíamos empiezo a escuchar como si ella estuviese susurrando una palabra. La palabra era alum o halum, no sé exactamente cómo pronunciarlo porque recuerden que mi pequeña es de 3 años, entonces no sé exactamente a qué se refería en ese momento. Lo repetía varias veces y yo dije, pues como ya anteriormente había aprendido canciones así de memoria, dije tal vez le enseñaron una nueva palabra o algo, entonces la verdad no le di importancia. Los días posteriores pues la recogía de la guardería, íbamos a casa para el almuerzo, para que la bañe, para absolutamente todo, repetía esa palabra. Yo en algún momento había pensado y dije, bueno, se le irá porque a uno de mis sobrinos se le había quedado cuando era muy pequeño una palabra y después se le olvidó. Pensé que era el mismo caso, pero no.
no fue el mismo caso. Y hubiese querido darme cuenta de esto mucho, mucho antes, desde el primer día, para poner un pare a todo ello. Como les digo, Mía, pues ella repetía absolutamente en todo momento. Era como una canción esa palabra, solo de esa palabra era muy repetido a cada rato y en voz baja, como susurrando. Entonces eso a mí me pareció un poco raro, motivo por el cual al día siguiente fui a la guardería a recogerla muy temprano, como más o menos 2 horas antes de la salida. Y no tiene idea de lo que ese momento vi. Y pues en realidad les va a volar la cabeza. Yo llegué a la guardería y ese día estaba haciendo mucho calor. Para mi suerte, ese día, no sé si fue suerte o coincidencia, no lo sé, pero ese día la puerta de la guardería estaba semiabierta. Yo entro así muy, muy callada para tal vez no interrumpir lo que estaban haciendo en ese momento, porque escuché muy claro cuando me asomé a la puerta, ¿no? Para poder ver si es que alguien estaba, que todos los niños decían una palabra ahí, todos juntos. Entonces yo dije, qué raro. Entro muy despacio para no interrumpir, como les digo, nada. En eso me quedo literal congelada porque vi a todos los niños de 2, 3, 4 y 5 años. Estaban en un círculo, absolutamente todos en el patio, con los ojos cerrados, la cabeza agachada y repitiendo esta misma palabra, Halo. Y era como una canción. Pero lo que más me llamó la atención fue ver a la Miss, que estaba ahí al centro, también estaba ahí de cuclillas, agachada, no me acuerdo muy bien, pero estaba con los ojos cerrados y repitiendo de igual forma esta palabra. Todos los niños estaban coordinados para decir esta palabra. No habrá sido mucho tiempo, pero yo sentí que fue bastantes minutos. Yo me quedé literal congelada en ese momento y cuando volteo nuevamente a verla a la Miss como que se voltea, se dio cuenta de mi presencia, se volteó, abrió los ojos y me dijo, bueno, ya niños, ya terminó, es hora de alistarnos para irnos a nuestras casas. En ese momento ni bien la Miss abrió los ojos y dijo, ya niños, ya recojan todo y alístense. Es como si todos ellos se hubiesen desconectado del mundo donde estaba, de la realidad donde estaba, y otra vez volvían a su misma realidad y todos como que no pasó nada acá, igual. Créanme que hasta ese punto pues yo todavía estaba pensando y creía que la Miss estaba como que en un momento con los niños, no sé, haciendo meditación, algún tipo de ejercicio para que ellos se puedan concentrar. Algo, no sé, no quería creer ese momento lo que había visto. Fue un error. Después, mi pequeña se acercó después de alistarse y me mostró lo que había hecho. Todo estaba normal con ella. Cabe recalcar que en el cuarto de mi pequeña Mía, pues tengo cámaras con micrófono y en mi cuarto tengo un monitor que es 24/7 para poder ver que mi hija esté bien, que no le pueda pasar absolutamente nada durante el día ni de noche. Hace unos días me desperté a las 2 de la madrugada por un ruido que escuché en el monitor que provenía del cuarto de mi hija, donde mi pequeña empezó a decir Halum, Halum repetidas veces y en voz susurrante. Y lo peor es, comparte y comenta para la parte 2. Esta es la parte 2 de la historia que les estaba contando, donde mi hija no estaba jugando, sino estaba esperando a algo o a alguien. ¿No sabes de qué historia te estoy hablando? Ve al otro video anterior a este para que puedas entender el contexto, porque estoy segura que te va a volar la cabeza esta historia. Nuevamente les digo, lo estaré contando en primera persona para que sea más interesante. Nos quedamos en que me desperté por los ruidos que estaba escuchando en el monitor que provenían del cuarto de mi hija. Y lo más característico de esto fue que mi hija estaba diciendo repetitivamente la palabra Halum.
y era una voz susurrante. Entonces, por el sonido, yo me fui rápido, me levanté, fui al dormitorio de mi pequeña, de Mía, y me doy con la sorpresa de que ella estaba parada mirando fijamente a la esquina. ¿Qué hacía una niña de 3 años parada, con la mirada literal perdida, pero en la esquina de su cuarto? Y lo más perturbador era que las horas en las que estaba pasando esto eran las 2 de la mañana. Entonces díganme ustedes qué es lo que piensan. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo una niña parada mirando fijamente a la esquina donde en realidad no había absolutamente nada ni nadie? Entonces, volviendo a la historia, le agarré del hombro a mi hija y le dije por su nombre: Mía, Mía, ¿estás? Mírame, Mía. A lo que ese momento me dejó helada, porque ella volteó, miró hacia arriba, se me miró fijamente y no era su tono de voz, no era ella en realidad. Solo me dijo: él casi está aquí. Después Mía parpadeó y fue como si se hubiese desconectado de esa presencia, de eso que estaba dentro de ella. Solo me miró como una nena, una bebé, y solo quiso que la cargara y empezó a llorar. Yo esa noche no pude absolutamente dormir por nada del mundo. Me quedé al lado de mi hija. El día siguiente, muy temprano, llamé a la amistad a mí. Le pregunté sutilmente por qué estaba haciendo ese día ese ritual, no sé cómo le podríamos llamar a eso, pero le dije: a mí tengo esta duda, no sé si es que me podría decir el por qué estaban ahí reunidos en un círculo, tal vez estaban haciendo alguna oración, o no sé, me podría explicar. A lo que ella pues respondió con un silencio largo, profundo, y después de unos largos segundos ella me dijo con una risa ingenua: no, es que solo estábamos haciendo unos ejercicios de concentración, y que si yo dudaba de que algo estuviese pasando o algo estuviese mal, que ella me podía atender cualquier día, y si yo gustaba, pues podía ir, aunque sea todos los días, a ver cómo es que se estaban comportando. Yo, pasando 2 días, la volví a llevar a la guardería a mi pequeña, donde la dejo, y más o menos 2 horas antes de que sea la salida, yo me aparezco ahí en la puerta de la guardería y le digo, y toco la puerta, y la Miss Tammy pues sale y se quedó sorprendida porque no esperaba que yo estuviese ahí. Entonces me dijo: ya, bueno, pasa, sí, siéntate. Estuve por 2 horas más o menos ahí viendo qué es lo que estaban haciendo, y pues no vi absolutamente nada. Ella vino, la Miss vino con un café y me dijo: toma, conversemos, hablemos de algo. Estuvimos hablando y yo en ese momento me sentí tan tonta y dije: bueno, estoy loca o qué, porque no ha pasado absolutamente nada. Tal vez es mi imaginación o yo estoy exagerando las cosas. Pero había algo característico ahí en ese lugar. Yo no me sentía tranquila. Estaba todo el rato inquieta, estaba mirando a uno y otro lugar, no me sentía cómoda. Hasta que al fondo, pues veo que habían movido como que un poco el librero hacia un costado. Ahí es donde yo me percato unos dibujos medio raros, que cuando ya estuve investigando, porque ya les voy a contar qué es lo que pasó y por qué yo investigué esto, pues era algo así como el símbolo, el número 6 en hebreo, pero era muchos números, era conjunto de esas figuras dibujadas en la misma pared. Y pues estoy segura de que si hubiésemos sacado el librero, pues hubiésemos encontrado
un montón de dibujos como eso. Yo logré ver más o menos unas 3-4 líneas que solo era de ese símbolo, nada más. Al día siguiente, pues estábamos en la mesa, tranquilas, comiendo con mi pequeña. Yo me fui un rato a la cocina y veo que mi pequeña estaba dibujando en una hoja con un crayón negro. Me acerco y veo qué es lo que estaba dibujando, ¿no? Digo, mi amor, ¿qué dibujas? Y ella me dice, mami, estoy dibujando su nombre. Yo le dije, ¿qué? ¿Nombre de quién? Y me dijo algo que de verdad me dejó impactada. Me dijo que estaba dibujando el nombre del hombre de la esquina de su cuarto. Era el mismo símbolo que yo días anteriores había visto que estaba detrás del librero de esa guardería. Lo más perturbador de todo esto es que mi pequeña estaba escribiendo con la mano izquierda. Lo que me desencajó porque ella siempre dibuja, agarra los lapiceros, los lápices, los colores, todo con la mano derecha. Ella es diestra. En eso, literal se me congeló todo el cuerpo porque se quedó mirando nuevamente a la esquina, volteó y no había absolutamente nada. Y es como si cuando estuviese dibujando ese símbolo en su hoja, se detuvo a mitad, se le cayó el crayón, me miró y empezó a sonreír de una forma que jamás lo había hecho y nunca lo había visto en mi hija. Y solo me dijo, él dice gracias. Gracias por dejarlo practicar. Después de ese momento, pues ella de nuevo parpadeó y es como si hubiese regresado mi hija. Se puso a llorar, quiso que la cargara de nuevo, no entendía qué es lo que le estaba sucediendo, al igual que yo no entendía absolutamente nada. La cargué, de hecho al día siguiente la saqué de la guardería, ya no volvió jamás a ese lugar, pero lo curioso fue que la Miss Tammy pues me seguía llamando, tenía 2 llamadas perdidas, a lo cual pues no contesté absolutamente ninguna llamada de ella. Pero la Miss seguía insistiendo y en una de las llamadas había dejado pues un buzón de voz. Cuando yo escucho el buzón de voz, solo se escucha una respiración profunda, lenta y que te recorría escalofríos por todo el cuerpo. Conté que eran 38 segundos que solo respiraba de esa forma y después colgó. En eso pues pasaron varios días, todo se normalizó, ella estaba muy bien, ya comía tranquila, ya no estaba presentando esos episodios que normalmente estaba presentado durante las madrugadas. Yo voy a hacer la limpieza como todos los días, pero esta vez, me tocaba hacer la limpieza mucho más profunda. Fui a su cuarto de mi pequeña, moví la cama, absolutamente todo para poder limpiar debajo de la cama, las paredes, todo eso, donde me doy con la sorpresa de que en las paredes nos quedamos en la historia de mi hija no estaba jugando, estaba esperando a algo o a alguien. Esta es la parte 3. Se nos hizo muy corta las otras 2 porque esa historia de verdad está súper buena. Como les dije, si no vieron las 2 partes anteriores, pues vayan a verlas para que puedan entender el contexto. Y les estaré contando en primera persona para que sea más interesante. Así que nos quedamos en que me tocaba hacer la limpieza del mes, hacía una limpieza profunda. Voy al cuarto de mi pequeña, ella estaba comiendo su cereal en la cocina. Al empezar a jalar la cama lejos de la pared para poder limpiar, me dio con la sorpresa de que mi pequeña había empezado a dibujar, a rasgar la pared, esos símbolos. Y era bastantes, literal cadenas que estaba haciendo. Y se veía ahí como las uñitas se habían desgarrado y en la pared había un poco de sangre. Yo no me había percatado de verle las manos, las uñitas exactamente, de cómo estaban. Esos días, esas semanas no me había percatado de eso. Y fue donde les traté de explicar en pocas o en simples palabras con los papás con los que me había comunicado lo que estaba pasando con mi hija.
y que posiblemente también iba a pasar con sus hijos si todavía no había pasado. En sus hijos que si es que estaban pronunciando una palabra que es Halum, y oh sorpresa, los papás me dijeron que sí, y que ellos notaron que al momento de que sus hijos estaban diciendo estas palabras, como que se desconectaban de su realidad, y después como que nuevamente volvían a la realidad actual, ¿no? Yo, como les dije, saqué de esa guardería a mi pequeña. Ya no volví a tener contacto con la Miss Tammy. Hasta que un día, en realidad, esto me sacó de mis casillas, porque no entiendo cómo pasó. Como ya les había contado, me había llamado varias veces. Yo no contesté. Y pues dije, voy a recordar o voy a escuchar nuevamente el buzón de voz que esta Miss me había mandado, para estar segura qué es lo que escuché, si fue esa respiración o se me pasó por alto algo. Al volver a escuchar el buzón de voz, pues sí, era el mismo y duraba 38 segundos. Pero había otro después de ese, donde de su mismo teléfono, porque ahí me decía el número de teléfono del cual se había llamado, había dejado el buzón de voz, escucho a Mía. Era a las 4 de la mañana y Mía estaba por el teléfono de la Miss, repitiendo 6 veces esa palabra Halum. Me quedé congelada porque también escuché que su voz como que después se distorsionó, y escuché que me dijo, no debió de arrancarme, casi está aquí. Al comprobar la fecha del buzón de voz y al ver el monitor de las cámaras que da hacia el cuarto de mi pequeña, pues veo que en ningún momento mi pequeña Mía salió de su habitación. Estuvo toda la noche tranquila durmiendo, no se paró, no se movió, nada, estaba ahí en su cama, tranquila, echada, durmiendo. Si bien es cierto, no podemos poner las fotos que la mami tomó, ya que se dicen que si es que ves imágenes, fotografías tan fuertes como estas imágenes, estas fotos que la mamá captó, pues estas energías malignas pueden ingresar también a tu hogar. Investigando qué significaba este símbolo, pues era totalmente cierto. Esta simbología pues determinaba o era el número 6 en hebreo. Era literal un conjunto repetitivo de 3 veces escritos, y así sucesivamente en conjuntos de 3. Y esto pues significa el 6. Esta figura pues significaba el 6 en hebreo, ¿no? A lo que pues estábamos viendo que significa que es todo lo contrario a Dios, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo al diablo, ¿no? A un ente muy maligno. Y si lo traducíamos, pues estas figuras que estaban agrupadas de 3 en 3 nos daba el resultado de 3 veces el 6. Entonces ustedes ya saben qué es lo que significa esta numeración, que la nena repetía que era Halum constantemente. Se refería a un hombre, es por eso que le llamaba el hombre de la esquina, y su nombre era Halum. Y bueno, díganme ustedes qué es lo que harían en el caso de esta mamá. Si les estuviese pasando ese tipo de cosas, ¿qué es lo que primero harían? ¿Ustedes se hubiesen dado cuenta de que algo andaba mal desde el primer instante, o hubiesen tomado otras medidas? No sé, los leo en los comentarios y